Muchas gracias, compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal. Aquí estamos para analizar en esta jornada dos cuestiones que parecieran no ir de la mano, aunque tienen vasos comunicantes. La especulación financiera y la producción. La especulación dada claramente en lo que está sucediendo con las tensiones sobre el dólar, la moneda norteamericana, y la producción, por otra parte, que tienen una imbricación que no pueden hacer separar una cosa de la otra. La Universidad de Avellaneda, la UNDAP, ha hecho público un informe respecto de lo que está sucediendo con la actividad productiva y sobre todo con la actividad industrial, que obviamente buena parte de sus insumos están cotizados en dólares, pero no en el dólar blue, ni en el dólar bolsa, ni en el contado con liquid, en el dólar oficial que establece el gobierno. Pero sin embargo, hay muchas presiones del mercado hacia esos dólares que no son los que utiliza la industria. En el informe respecto de la actividad económica que la UNDAP ha dado a conocer, da cuenta que la mayoría de los sectores de la actividad económica en la República Argentina están repuntando conforme las restricciones sanitarias se flexibilizan y las empresas vuelven a producir. Veamos los datos compilados. Por ejemplo, la construcción creció desde el piso de caída durante los primeros días de la pandemia, que impactó básicamente en abril. Desde abril, ahora la construcción creció un 61,7%, mientras que la industria desde abril hasta nuestros días creció un 37,1%. En promedio, la actividad comercial de aquel piso se recuperó un 20,5%. Hay que tener como referencia que estos números están dados relacionados con la caída más profunda que ha tenido la economía en los últimos tiempos, producto de una pandemia que ha azotado todo el mundo. La recuperación que se inició le permitió a la industria manufacturera recortar el 16,3% de caída en el último semestre, según los datos de elaboración de la Universidad de Avellaneda en el Observatorio de Políticas Públicas. En abril, la utilización de la capacidad instalada del sector fue del 42%, nivel históricamente bajo, y ya en agosto, como hemos comentado en este mismo espacio, se elevó al 58,4%, posicionándose en niveles previos a la pandemia. Es decir, que recortó un 16,3%. Todavía no alcanza al ideal, al óptimo, pero la actividad productiva se está recuperando lentamente. ¿Alcanza? ¿Es en todos los sectores? No, porque el informe habla que los indicadores económicos sectoriales aún muestran heterogeneidades marcadas. Veamos el cuadro. 4 de cada 10 indicadores de actividad económica ya muestran una mejora en la comparativa interanual, es decir, entre el mismo mes de este año con el año anterior. Por ejemplo, el despacho de cemento en bolsa creció el 36,6%, el índice Construya 18,5%, la producción automotriz el 16,1%, productos químicos 10,4%, muebles, colchones y otros 10,2%, entre los que crecieron. Por supuesto que hay actividades que todavía siguen muy afectadas por esta situación, pero como ustedes ven, la producción industrial tiene a un 40% recuperándose. Hay actividades como el comercio minorista, por ejemplo, que marcan un 10,1% de caída y todavía no ha tenido una plena recuperación porque el poder adquisitivo de los argentinos no se ha recuperado plenamente. Hay fuertes presiones por la devaluación y esto podría aún más afectar el poder adquisitivo, con lo cual haría que la rueda del consumo se ralentice aún más. De todas maneras, en este escenario, la Argentina, y con esto concluimos, ya forma parte del lote de países donde menos está cayendo la actividad industrial manufacturera. ¿Por qué nos detenemos en la actividad industrial manufacturera? Bueno, porque es la que genera mayor cantidad
de empleo, porque es la que representa la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas. Según la producción industrial, en porcentajes de variación interanual, Brasil está retrocediendo un 1%, Chile un 4,8%, Perú un 6,9%, los Estados Unidos un 7%, y ahí Argentina, en donde la producción industrial está cayendo un 7,1%, es decir, está recortando pérdidas. Más que la Argentina, actividades industriales que han perdido en este tiempo de pandemia, Reino Unido, Canadá, Francia, México, Uruguay, Japón, Colombia, la propia Alemania, 12,3%. Es cierto también que Argentina tiene estos niveles de una situación mucho más gravosa que los restantes países a los que les ha mejorado la producción. Y en este escenario hay que decir que Argentina está entre los países que mayor recorte de pérdidas industriales ha tenido desde que comenzó la pandemia, ubicándose en el quinto lugar, después de Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos. ¿Alcanza? Esto no alcanza. La crisis que provoca la pandemia es histórica y todavía no ha terminado, porque en Europa están viviendo la segunda ola y nosotros todavía no terminamos de transitar el paso más duro de la primera parte, con la expectativa de que haya, antes de que una segunda ola vuelva a la Argentina, lo está haciendo en todos los países del mundo, la vacuna aparezca para ayudarnos a ponerle freno y que vuelva a afectar duramente la economía. Porque decíamos que esta actividad de la economía productiva contrasta con la actividad de la economía especulativa, y porque las presiones sobre el dólar son de aquellos que especulan con la moneda norteamericana, o los que vinieron a la Argentina a hacer negocios, trajeron dólares, se pasaron a pesos porque volverse al dólar era redituable, pero claro, cambió el gobierno y esto ya dejó de serlo. Por eso hay una presión constante sobre el dólar, y porque muchos insumos son en dólares de los que utiliza la industria. Si hay devaluación del dólar oficial, no es el dólar con el que compran los industriales argentinos el que está por las nubes. Es el dólar de los especuladores. Pero si se sigue la presión, lo que va a terminar ocurriendo es que otra vez la posibilidad de consumo de los argentinos se va a ver afectado. Y si eso ocurre, el mercado interno se desmorona y no se puede tener expectativa en un mercado exterior que está afectado por la pandemia en todos lados por igual. Una y otras cuestiones, lo productivo y lo especulativo van por senderos diferentes, pero los une esos vasos comunicantes permanentes que una presión de los sectores de la especulación, que además tienen mucho poder de fuego comunicacional, instalan la idea de que necesitamos todos el dólar blue, el dólar paralelo para subsistir, cuando la realidad es lo que marca que un país funcione, es la economía de la producción. Y esa se está recuperando, aunque muchos no lo quieran ver. Así son las cosas.